En esta última jornada queremos pensar la formación bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso el padre doctor Manuel José Jiménez nos va a compartir su ponencia con el título Formación bajo la guía del Espíritu Santo. El padre doctor Manuel José Jiménez es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, doctor en teología pastoral con énfasis en pastoral juvenil y catequesis de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Universidad Católica de San Pablo. Es miembro de la Sociedad de Catequetas de América Latina, Escala. Investigador del Observatorio para la Paz en Bogotá, Colombia. Miembro de la Sociedad Amerindia Continental. Miembro del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM. Coordinador del Laboratorio de Catequesis del CELAM. Miembro del Consejo Internacional de Catequesis en el Dicasterio para la Evangelización. Buenos días para todos. Bueno, agradeciendo la invitación a Lisca y a todos ustedes por su acogida. Vamos entonces a entrar en tema porque el tiempo es corto. Y aunque el Espíritu Santo sopla donde quiere, hay que darle tiempo a él también, ¿no? Entonces he denominado esta reflexión la formación bajo la guía del Espíritu Santo, inspirado en el número 131 del Directorio para la Catequesis, número que leeremos en su momento. Vamos a comenzar aquí nuestra reflexión acerca del ministerio del catequista, donde participando en diferentes espacios digitales o de encuentros en torno a esta nueva trabajo que se nos pide en la catequesis para todos, hemos visto que frente al ministerio del catequista, como lo hemos también constatado aquí en este encuentro, hay muchas preguntas, hay muchas búsquedas, hay muchas inquietudes y hay muchas cosas que aún no son claras. Pensando en el perfil del catequista que sería instituido, uno puede imaginarse que existen como unas tensiones que se mueven allí, porque para pensar la formación tenemos que identificar a quién es el que se va a instituir. Digamos que en el caso latinoamericano, y hace más o menos unas 15 días o un poco más que estuvimos en Panamá en reunión con los distintos secretariados y comisiones episcopales de catequesis de América Latina, como que aparecieron esas tensiones a qué catequista instituir. Por un lado, la tendencia es a pensar que el catequista que va a ser instituido es aquel catequista que acompaña en nuestras comunidades los itinerarios de iniciación cristiana. Ese es un perfil, es una figura y quizás parece que es como la tendencia mayor. Ya sea en las zonas urbanas o en las zonas rurales, ese es el catequista que se podría instituir. Otros, cuando se piensa en el catequista, están pensando no solamente en el catequista de iniciación cristiana, sino en un animador de toda la vida de la comunidad. Algo parecido como un catequista misionero en su momento, donde anima la liturgia, anima la pastoral, recongrega a la comunidad, visita a los enfermos, realiza celebraciones de la palabra. Fijémonos que pensando en estas dos figuras, la formación para ellos toma connotaciones diferentes. De hecho, en el caso de Bolivia, ya han instituido un buen número de catequistas para la Amazonía boliviana en esa dinámica, en esa lógica. En el caso de México, por ejemplo, en todo el trabajo que hacen con el mundo campesino indígena, también la dinámica es eso, porque de hecho el catequista ya hace eso. O sea, el catequista ya lo hace. No es que apareció de pronto y ahora haga eso, no.
son personas que ya han venido trabajando en esa dinámica en las comunidades y entonces los están instituyendo para que sigan en esa dinámica de trabajo. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, cuando se piensa en la institución del catequista, se piensa en un catequista que, si bien está acompañando los itinerarios de iniciación cristiana, es un catequista que debe trabajar de modo articulado con otros ministros. Es decir, allí lo que están pensando es no un catequista que anime toda la comunidad, sino varios ministros laicales que, trabajando de modo articulado, se configuran como animadores de la comunidad. Entonces puede haber un catequista instituido, puede haber un ministro acólito, puede haber un ministro lector y otros ministerios que, como lo veíamos en la primera presentación del profesor Gali, pueden ser no instituidos, pero viven, son parte viva de la comunidad, que el ministerio de la música, que el ministerio de la salud, que el ministerio de lo social, aunque no sean instituidos, trabajarían de modo articulado con ellos. Y entre ellos también estaría el catequista, o focalizado en un servicio a la palabra más amplio que solo la catequesis, o un catequista de iniciación cristiana. Eso es, digamos, lo que se pone en juego y ya por lo menos hay varios países que tienen documentos como Argentina, está Paraguay, está México, está Perú, está Bolivia, está Brasil, que están moviéndose, digamos, en esta lógica. Entonces las preguntas que se han puesto en juego en esas decisiones, que también van a implicar la formación, son el por qué instituir, para qué instituir, quiénes han de ser instituidos y cuándo han de ser instituidos. ¿Sí? Porque pues sabemos nosotros que no todos los catequistas van a ser instituidos, sino que algunos catequistas van a ser llamados por el obispo y los va a instituir para un servicio catequístico que él, junto con su comunidad eclesial, vayan observando qué tipo de servicio se va a pedir. ¿Sí? Entonces no todos los catequistas van a ser instituidos. Y otro hecho que también debemos pensar para la formación de los catequistas instituidos es que no es necesario que todos los años se instituyan catequistas, ni tampoco podemos imaginarnos un gran número, al menos a nivel diocesano, de catequistas instituidos. ¿Sí? Si bien, por ejemplo, Bolivia, que tiene ya como unos 70 o más catequistas instituidos, eso no quiere decir que se armó una gran escuela de formación para esos 70, porque puede ser uno allí, otro allí, dos allí. También con esa característica de que no van a ser muchos grupos, ni cada año, ni un gran número de personas por diócesis, también es un criterio que debe imaginarnos cómo sería entonces la formación del catequista instituido. Es interesante notar también que en esos foros, debates, encuentros, elaboración de documentos, y aquí también sucedió lo mismo en este encuentro. Yo estuve en 2 grupos participando y la dinámica del diálogo en torno al documento no solamente se centró en las preguntas sobre el catequista que va a ser instituido, sino las preguntas sobre la catequesis y el catequista y la formación del catequista. Fijémonos entonces que pensar en el catequista y en su institución y su formación nos lleva necesariamente a pensar en la catequesis que tenemos, en la catequesis que queremos, en el catequista que tenemos, en el catequista que queremos. En el caso aquí particular del encuentro aquí de Argentina, en el primer grupo, Ana lo dijo con una pasión menos frío que yo, aunque yo estoy congelado acá. Ella decía, claro, es que esto es para que, mejor dicho, el ministerio del catequista es la oportunidad para que renovemos esta catequesis, para que trabajemos más por ella, para que nos comprometamos ahora sí en serio por la catequesis.
y por la formación de nuestros catequistas y acompañar nuestros catequistas. Lo dijo así con un corazón fuerte. Yo lo digo, es el momento de pensar la catequesis, claro. Ella. Y otra persona, que no me acuerdo el nombre, que ayer estuvimos en la comida, ¿dónde estaba? Si la veo. Allí dije que le iba a citar porque toca ser respetuoso de quien. Dijo, es el momento de renovar la formación de los catequistas. En Panamá, por ejemplo, en medio de todas esas comisiones episcopales, porque estaba todos los países, estaba el dicasterio para la evangelización. Me acuerdo que la hermana Amalia, que trabaja en México con catequesis indígena y campesina, ella decía, es que no solo tenemos un peligro, no solamente tenemos que pensar ahora qué catequista instituir, no podemos olvidarnos de nuestros catequistas. Tenemos que pensar en la formación del catequista, porque ¿dónde salen? También lo dijo ayer alguien no me acuerdo el nombre de esa persona, lo dijo en el grupo, dijo, pues los catequistas instituidos salen de los catequistas. Entonces, por eso casi como que la pregunta, además de esas que tienen que ver con el catequista que se va a instituir, tiene que ver con esas otras cosas. ¿Qué catequesis tenemos y estamos construyendo? ¿Qué tipo de formación tenemos y le estamos brindando a nuestros catequistas hoy? Porque es desde ahí donde van a salir aquellos que van a ser instituidos. ¿Qué pedagogía es la que se pone en juego tanto en la formación de los catequistas como en el ejercicio mismo de la catequesis? Y naturalmente, con qué catequista contamos y queremos contar en un futuro. Entonces, en esa dinámica es que yo voy a hacer la reflexión con ese telón de fondo. Ahora bien, otro elemento que tengan presente para la presentación que yo haré, yo aquí me referiré, en medio de toda esta dinámica, únicamente al catequista instituido que acompañaría itinerarios de iniciación cristiana. Los otros tendríamos que entrar en otras reflexiones, en otro tipo de búsquedas y de miradas, y necesitaríamos otro simposio. Pero ya sería cosas de otro momento, ¿no? Pero simplemente pongo que eso también se pone en juego en la dinámica de lo que estamos diciendo. ¿Por qué digo yo que me centro en eso? De alguna u otra manera, habría que leer casi como un solo libro el Directorio Catequístico y Antiquum Ministerium, como no separarlos, como leerlos ahí mismo, de modo conjunto, ¿sí? Porque hay cosas que Antiquum Ministerium toma del directorio y lo cita tal cual, y cuando se refiere al catequista, fijémonos que está allí. El catequista, en efecto, está llamado en primer lugar a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe, que se desarrolla en distintas etapas, en el momento misionero del primer anuncio, en el momento iniciatorio, aunque aquí usa una expresión que de pronto a todos nos genera confusión porque dice, por la enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara particularmente los sacramentos. Bueno, es una frase que uno podría revisar de lo que estamos buscando todos y hasta la formación permanente. Entonces digamos que por eso me centro yo en el catequista de la iniciación cristiana. Aunque el ritual después que se propone para instituir al catequista abre la puerta a que el catequista que se instituya sea el animador de la comunidad. Entonces yo aquí me centraré en esta reflexión, siguiendo ese diálogo, este asunto. Otro aspecto en el que me voy a focalizar es en la manera como se denomina al catequista, testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo. Yo voy a intentar reunir todas esas denominaciones del catequista en una, que el catequista mistagogo, porque me voy a focalizar que la tarea de la catequesis es hacer mistagogía. Y por eso la elección del nombre de esta presentación, la formación bajo la guía del Espíritu Santo. Precisamente el Concilio Vaticano II, digamos como que nos vuelve a la Iglesia a tomar conciencia de dos cosas que
estaban por ahí como medio perdidas, que era el protagonismo del Espíritu Santo en la acción evangelizadora de la iglesia y la recuperación del catecumenado de adultos, donde la mistagogía como que comienza allí a aparecer. Todavía estamos como frente al reto de profundizar más y más y más qué es lo que se pone en juego cuando hablamos de mistagogía en la iglesia, cuando hablamos de catequesis mistagógica y cuando hablamos de un catequista mistagogo. Yo me acuerdo que en un encuentro por allá en Lima les decía a los catequistas, y también quiero invitarlos a ustedes a eso, y a los que estamos pensando en la formación, oiga, ¿por qué no hagamos un ejercicio de cuando pensamos en el catequista mistagogo como sí un maestro, pero un maestro de espiritualidad? Ayer una de las participantes del grupo, una catequista muy joven, por a ver si la veo por aquí, tú, eras insistente en decir, no, es que eso, el catequista no es profesor, el catequista no hace clase, el catequista, eso de la pedagogía y la didáctica, yo no entiendo por qué, bueno. Yo estoy poniéndoles mis palabras, ¿no? Ella ya está diciendo, no, que yo no dije eso, pero lo dijiste, de alguna manera, sí. Pero con otro, ¿cómo? No con ese enfoque. Entonces estoy traicionando la cita. Toca que aprender a citar más mis cosas. Bueno, pero algo tú nos invitabas así como pensar que el catequista no era profesor ni era un enseñante. ¿Sí? Bien. Entonces, las fuentes que vamos a usar aquí, yo me remitiré particularmente al directorio de catequesis, haré alusión a algunos otros trabajos, pero es el directorio de modo particular. Y vamos a pensar esta formación del catequista bajo la guía del Espíritu Santo en dos principios que están en todos los directorios. En todos los directorios está esa preocupación. Y eso también es una preocupación de investigación y una preocupación que debemos tener todos nosotros presentes cuando pensemos en nosotros como catequesis, en la catequista, en la formación y en los catequistas. Dice, coherencia entre los estilos formativos. Debe existir una coherencia entre la pedagogía global de la formación del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequístico. Al catequista le sería muy difícil improvisar en su acción catequética un estilo y una sensibilidad en los que no hubiera sido iniciado durante su formación. ¿Sí? Si le decimos al catequista, voy a poner este ejemplo. Hablamos mucho que la catequesis apunta al encuentro con Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y la formación que recibe el catequista es otra cosa. Para hacer clase, para ser profesor, para ser enseñante, para dictar, para... Entonces hay una ruptura. Por más de que le digamos, no, lo que tiene que hacer es buscar el encuentro con Cristo. Y la formación que recibe para ser catequista es otra cosa. Más la formación que recibió en su misma catequesis fue ir a clase, asistir, tomar nota, prepararse para un sacramento, pues ahí encontramos ya nosotros una ruptura fuerte entre lo que queremos decir y hacer y lo que verdaderamente somos y hacemos. El segundo principio, que según los que han venido estudiando y observando este directorio, es una preocupación constante en la iglesia, es la relación entre el contenido y el método. Y se dice que este directorio de alguna u otra manera como que apunta con este asunto de la mistagogía particularmente a superar esa ruptura que tenemos tanto en la acción catequística como en la formación de los catequistas, cuando dice evitar toda contraposición, separación artificial o presunta neutralidad entre método y contenido, afirmando su necesaria correlación e interacción. El contenido de la catequesis, siendo objeto de la fe, no puede someterse indiferente a cualquier método. Aunque acudimos a las ciencias humanas, a las ciencias pedagógicas para también inspirarnos en ellos, pero se requiere que refleje la naturaleza del mensaje evangélico, ¿no?
Es importante tener en cuenta que el propósito educativo de la catequesis determina las opciones metodológicas. Y esto final, que está en el número 149, pero el directorio del año 97, es importante que lo pensemos. El catequista reconoce que el método está al servicio de la revelación y de la conversión. ¿Sí? Está al servicio de la revelación y de la conversión. Bien. Entonces les decía yo que esta presentación la denominé así, iluminado en este número del directorio de catequesis, que es el número 131 y 132. Voy a leerlo y ustedes después tendrán que volver sobre él, pero es clave todo lo que está diciendo acerca de lo que es formación y de lo que es formación en la fe y de lo que es formación en esa dinámica de revelación-conversión. Vea lo que dice. La formación es un proceso permanente que bajo la guía del Espíritu y en el seno vivo de la comunidad cristiana ayuda al bautizado a tomar forma, es decir, a desvelar su identidad más profunda, que es la de hijo de Dios en una relación de profunda comunión con los demás. Eso está colocado cuando se habla de la formación del catequista. Dice, el trabajo formativo actúa como una transformación de la persona que interioriza existencialmente el mensaje del Evangelio, para que ello pueda ser luz y orientación en su vida y misiones eclesiales. Este proceso, que tiene lugar en lo íntimo del catequista, incide profundamente en su libertad y no puede reducirse simplemente a una instrucción, a una exhortación moral. Y naturalmente, como está pensando en la formación del catequista, dice, o a una renovación de los métodos pastorales. La formación, que también hace uso de las habilidades humanas, ante todo es una sabia obra de apertura al Espíritu de Dios, que gracias a la disponibilidad de los sujetos y a la preocupación materna de la comunidad, conforma a los bautizados en Cristo, moldeando en sus corazones su rostro de hijo, enviado por el Padre a anunciar a sus discípulos. Fijémonos que esta definición de formación aplica tanto para la formación del catequista como para lo que es hacer catequesis. Bastaría que le quitáramos aquí, donde dice métodos pastorales, y uno dice, ¿qué es hacer catequesis? Eso. ¿Qué es formar un catequista? Eso. ¿Qué es formar un cristiano aunque no sea catequista? Eso. Es eso. Está perfecto, o sea, uno dice, y además fijémonos dónde ponen los subrayados. Es un proceso, esa palabra proceso la va a repetir mucho el directorio y luego me referiré un poco más a ella, bajo la guía del Espíritu. Luego por aquí dice que actúa como que va transformando la persona, la va tocando interiormente, ¿no? Porque interioriza existencialmente el mensaje del Evangelio. Luego dice, toca la intimidad del ser humano, incide profundamente en su libertad y por eso no puede reducirse simplemente a una instrucción, a una exhortación moral y en el caso del catequista, a unos nuevos métodos pastorales. Yo cuando leí esto, me remití inmediatamente, ahorita no me acuerdo exactamente si es el número 12 o 14 de la Conferencia de los Obispos en Aparecida. Cuando apenas está hablando de su intención, dice que en la realidad de hoy, tristemente, la manera como asumimos la fe, los cristianos católicos, es a unos moralismos brandos y crispados que no transforman la vida de las personas ni generan el encuentro con Cristo. Es decir, una formación cristiana meramente de enseñanza y muy moralizante y muy instruccionista no toca la vida, no toca el corazón, no transforma la existencia. Entonces, por eso este número es como el telón de fondo.
de todo lo que estamos conversando. Si seguimos pensando en el directorio, ¿por qué esta frase? Esta frase está por ahí en el número 31. Esto que está aquí está en la introducción. Y entonces, cuando el directorio dice cuál es su mirada, y esa es la mirada que también debemos tener nosotros cuando pensemos en la formación del catequista, la catequesis, la pedagogía, nos dice, lo primero que dice es, se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo como protagonista de la misión de la Iglesia. Que eso es Evangelii Nunciandi y luego el Papa Francisco con Evangelii Gaudium, cuando habla de una evangelización con espíritu. Ese directorio tiene como novedoso ese aspecto. Luego dice, todo lo que hagamos apunta al encuentro con Cristo. Todo. Lo mismo lo va a decir aquí en el caso nuestro latinoamericano, el momento conclusivo de la asamblea eclesial que recupera todo lo de Aparecida. El protagonismo de la comunidad cristiana como sujeto, y aquí trae una frase a la cual yo le añado otras. Dice, el proceso de evangelización junto con la catequesis constituye una acción espiritual. Y sigue diciendo, ello pide que los catequistas sean evangelizadores con espíritu. Y yo le añado allí a ese número 4, ese número 43. Evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga sentido. Fíjese, generar procesos espirituales. Por eso la formación bajo la guía del Espíritu. Y por eso el catequista, ahora que lo leeremos, se nos va a decir que es un facilitador, un servidor a la acción del Espíritu Santo. Por eso el catequista es mistagogo. Bueno, luego dice, todos los creyentes son sujetos activos de la acción catequística, ya no solamente destinatarios, se nos recordaba ayer la palabra interlocutor, pero yo voy a poner el énfasis en la palabra sujeto. Sujeto. Porque lo que se pone en juego es su libertad de decidirse frente a la propuesta cristiana. Eso es lo que se pone en juego en esto. Y vivir el misterio en términos de relación. También la palabra misterio va a aparecer muchas veces en el directorio. La mistagogía no es otra cosa distinta que introducir, acompañar, a tener experiencia del misterio de Dios. Estos son los ejes trascendentales. Del protagonismo del Espíritu Santo, pues aquí yo no me detengo mucho porque pues ustedes pueden ir allá a Evangelii Nunciandi, Evangelii Gaudium, y aquí pues basta simplemente recordar la manera como el directorio del 97 terminó su documento y la manera como el directorio del 2020 inicia. El directorio del 90 terminó con esta frase, cuando dice aquí, la eficacia de la catequesis es y será siempre un don de Dios mientras la obra del Espíritu Santo. Esta es la conclusión. No hay catequesis posible como no hay evangelización sin la acción de Dios por medio de su Espíritu. En la práctica catequética, ni las técnicas pedagógicas más avanzadas, ni siquiera un catequista con la personalidad humana más atrayente puede reemplazar la acción silenciosa y discreta del Espíritu. El Espíritu Santo es el maestro interior. Y el directorio nuevo comienza en su primera introducción diciendo, se reafirma el protagonismo de la acción del Espíritu Santo. Y este directorio nuevo frente a eso dice, sin embargo, el verdadero protagonista de toda catequesis es el Espíritu Santo, que, ya comienza a decirnos a nosotros los catequistas, que mediante la profunda unión nacida del catequista con Jesucristo, por eso el concepto de formación que encontramos, ¿no? Hace que los esfuerzos humanos sean efectivos en la actividad de la catequesis. Y luego dice, si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea personal, ya que la obra ante todo es de Él, más allá de lo que podemos descubrir y entender. O sea, si bien es cierto que la obra es acción del Espíritu, nosotros tenemos que servir al Espíritu lo mejor
que podamos. Primero nosotros mismos, disponiéndonos a que el Espíritu Santo obre en nosotros, acoger su acción y su presencia en nosotros, pero también formándonos, capacitándonos lo mejor posible para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en las personas a quienes acompañamos. ¿Sí? Por eso se va a hablar que sí se requiere una adecuada formación humana en todas las características que aquí se han enunciado. Y este directorio también, recogiendo en muchas cosas el magisterio del Papa Francisco, trae esta frase que nos va a ayudar a pensar todo esto de la formación, de qué es ser catequista, para qué es la catequesis, por qué instituir algunos. Bueno, cuando dice que todo lo que hagamos en la evangelización y la catequesis debe hacerse bajo el primado de la gracia. Toda catequesis debe ser una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados y también por la gracia somos frutos de la obra eterna. Por aquí hay una frase, cuando habla de la gracia, que va después a traer acerca de las maneras y formas de presentar la catequesis desde una perspectiva de la gratuidad, de la libertad, de la apertura al don, de la acogida, de la interiorización. Fijémonos que incluso todo esto nos va a invitar a cambiar la manera como nosotros presentamos y planteamos objetivos educativos en catequesis. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. La frase ya no podría ser, conoce y sabe cuántos son los libros de la Biblia. Sino uno podría imaginarse en esta perspectiva es, aprende a escuchar la palabra que está contenida en la Biblia. Fíjese que son términos distintos, contempla, se asombra, calla, escucha, se goza. Y ya no simplemente contenidos que tienen que ver con acciones pedagógicas de instrucción, de aprendizaje de contenidos y de nociones, sino que tocan todo el dinamismo interior que se pone en juego en la vida de la persona. Agradece. Todo eso. Esta frase del Papa Francisco, ustedes después la pueden leer allí, en Gaudium et Spes, acerca de la pedagogía de la gracia. Eso es como la primera introducción, así muy rápida, de todo lo que se pone en juego en la formación. Ahora vamos a ver cómo todo eso, el protagonismo del espíritu, de la formación entendida de esa manera, nos va a ayudar a entender qué es catequesis, qué es ser catequista y qué tipo de formación. Entonces, naturalmente el directorio recoge del Papa Francisco los llamados a la catequesis misionera, que es una catequesis querigmática y es una catequesis como iniciación pedagógica. Escuchemos algunas frases que trae el directorio para pensar qué es ser catequista. Ana nos va a ayudar entonces con esa lectura, para que ustedes se vean si en esas frases se pone en juego todo lo que yo quise decir aquí señalando. Catequesis. La catequesis querigmática, que toca el corazón mismo de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano, es una catequesis que hace presente la acción del Espíritu Santo y comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo. Directorio para la catequesis, numeral 3. Finalidad de la catequesis. A la luz de estas líneas que caracterizan la catequesis en clave misionera, se redescubre también la finalidad del proceso catequético. La comprensión actual de los dinamismos formativos de las personas plantea que la unión íntima con Cristo, objetivo final de la propuesta catequética, señalado siempre por el magisterio, no solo se debe ser presentada como un gran valor en sí, sino que debe realizarse con un proceso de acompañamiento. En efecto, el complejo proceso de interiorización del Evangelio
implica a toda la persona en su propia experiencia de vida. Solo una catequesis que se concentre en la respuesta a la fe que cada persona debe dar puede centrar la finalidad indicada. Ese es el motivo por el cual el presente directorio insiste en la importancia de que la catequesis acompañe la maduración de una mentalidad de la fe con una dinámica de transformación, que en definitiva es una acción espiritual. Esa sería la forma propia y necesaria de la inculturación de la fe. Directorio para la catequesis, numeral 33. Identidad de la catequesis. La catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor, y cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona, para que su vida se transforme. En cuanto realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios, la catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe, introduce en la celebración del magisterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Integrando armoniosamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece su aporte específico a la misión pastoral de la Iglesia. Directorio para la catequesis, numeral 55. Catequesis querigmática. De esta centralidad del querigma para el anuncio se derivan algunas consideraciones importantes también para la catequesis: que exprese el amor salvífico de Dios y previo a la obligación moral y religiosa no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Dejamos hasta ahí, porque el tiempo no nos... Bien. Ustedes van a recibir esos numeritos, pero fíjense que la insistencia del directorio frente a la catequesis son expresiones como corazón, interiorización, comunión, que toca la existencia, que cambia la vida, que transforma. Fijémonos que está hablando de eso que decíamos antes, de la evangelización y catequesis como un proceso y una acción espiritual. Ahora vayamos y escuchemos frente al catequista. Lee por favor lo del catequista. Ahí son más poquitas, pero son 3. Leámoslas porque eso nos ayuda a entender otras cosas de todo esto. El catequista. El catequista es un servidor a la acción del Espíritu Santo, por lo cual el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, maestro y mistagogo que introduce al misterio de Dios y acompañante, educador y en la fe. Directorio para la catequesis 113. El catequista facilitador. El catequista es intrínsecamente un facilitador que facilita la comunión entre las personas y el misterio de Dios, así como la de los hombres entre sí y con la comunidad. Por ello, ha de esforzarse para que su formación cultural, su condición social y su estilo de vida no sean obstáculo al camino de la fe. Aún más, ha de ser capaz de crear condiciones favorables para que el mensaje cristiano sea buscado, acogido y profundizado. El catequista no debe olvidar que la adhesión de la fe de los catequizandos es fruto de la gracia y de la libertad, y por eso procura que su actividad catequética esté siempre sostenida por la fe en el Espíritu Santo y en la oración. Finalmente, tiene una importancia esencial la relación personal del catequista con el catecúmeno y el catequizando. Esa relación se nutre del ardor educativo, de aguda creatividad, de adaptación, así como de respeto máximo
a la libertad y la maduración de las personas. Gracias a una labor de sabio acompañamiento, el catequista realiza un servicio de los más valiosos a la catequesis: ayudar a los catequizandos a discernir la vocación a la que Dios los llama. Directorio General para la Catequesis 156. Entonces fijémonos en las palabras que usa: servidor de la acción del Espíritu, facilitador de la acción del Espíritu, instrumento a la acción del Espíritu, que crea las condiciones favorables para que esa persona también se abra ella en libertad a la acción del Espíritu. Ahí está, ¿qué es ser catequista y qué es ser catequesis? Luego, la formación tiene que estar orientada a eso. Tiene que estar orientada a eso, porque si no como decíamos, la coherencia entre método y contenido, y entre lo que él aprende y tiene que el estilo formativo y lo que él va a hacer, entonces ahí vamos encontrando a dónde apunta la formación de los catequistas. Veamos ahora qué es la pedagogía. La pedagogía, como lo dice el directorio, este modo de entender la evangelización, porque es que estamos hablando aquí que estamos en la segunda parte del directorio. La primera parte habló de revelación, evangelización, catequesis y catequista, que también es una novedad para entender. Anteriormente, la formación del catequista y el ser catequista aparecía ya en el capítulo último, cuando estaba ubicado en la iglesia particular. Aquí, fijémonos lo que está diciendo. Primero se habla de la revelación, evangelización y catequesis, y de su identidad y su tarea, y luego se habla del catequista y su formación. Van unidos, pensar eso. Entonces dice que ese modo de pensar la evangelización, la catequesis, y la centralidad que adquiere en ella la dimensión espiritual, como ya lo leímos allí en esas frases, obedece a la forma como se entiende la revelación de Dios y la pedagogía de la fe que le es propia a la evangelización y a la catequesis, inspirada en la pedagogía de Dios. Naturalmente, sí recurrimos a las ciencias pedagógicas y humanas, pero la que nos inspira cualquier criterio decisorio para la formación, hacer catequesis y ser catequistas, es la pedagogía de Dios. Lo mismo lo va a decir aquí en la introducción, cuando dice que la revelación es la gran obra educativa de Dios. Ella puede interpretarse en clave pedagógica y en ella encontramos los elementos característicos que pueden llevar a conducir y a identificar una pedagogía divina capaz de inspirar profundamente la labor educativa de la Iglesia. Aquí hay un problema que a ver cómo entre todos logramos superar. Es la manera como entendemos la revelación. Si yo entiendo la revelación y a Dios como un conjunto de verdades y de doctrinas y de contenidos que debo enseñar, pues ¿qué es lo que hago en la catequesis? Enseño doctrinas, contenidos y verdades. No estamos diciendo que también parte de la experiencia de fe cristiana hagan verdades, doctrinas y dogmas. Eso es parte también de la experiencia religiosa de fe. Pero la revelación no se reduce a eso. Entonces, ¿cómo lograr que esa manera como la Iglesia entiende la revelación en el Concilio Vaticano II, como ese Dios que sale al encuentro a vivir en comunión y amistad con el ser humano, sea la que inspire la vida cristiana y la pedagogía y la catequesis? Seguramente todos los catequistas y todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, para formarnos, nos enseñaron qué era la revelación. Casi como que en casi todas las escuelas de catequesis lo primero que se hace es un módulo, un curso de revelación. Y yo no sé qué pasa, hay una ruptura, fijémonos por eso, entre la manera y el estilo. Porque aunque todos estudiamos eso, a lo mejor lo que no se requiere es tanto estudiar el contenido de la revelación, sino tener experiencia de cómo Dios se nos revela. Que eso no quita también la posibilidad de formarnos en un conocimiento teológico de lo que es la revelación. Entonces, esto es muy importante para la formación, para todo lo que estamos aquí conversando, cuando se nos dice que la pedagogía
La pedagogía de la fe es una pedagogía que se inserta y sirve al diálogo de salvación entre Dios y la persona, poniendo de relieve debidamente el destino universal de salvación. En lo que concierne a Dios, digamos esa iniciativa, Dios que obra, Dios que toma la iniciativa, Dios que sale al encuentro, Dios que busca al ser humano. Y en lo que refiere a la persona, la dignidad de ese don, o sea, acoger ese don, abrirse a ese don, hacerlo suyo, y la exigencia de crecer constantemente en él, en libertad y en gracia. Entonces lo que estamos diciendo aquí, que la catequesis es por tanto pedagogía en acto de la fe, de eso que acontece en la pedagogía de la fe. Eso es lo que debe suceder en la catequesis. Y todo el catequista debe ser formado para que eso suceda. En la característica de ser facilitador, ser instrumento, ser servidor a la acción del Espíritu. Entonces pensemos en este dibujo. Y pensemos en esa definición de ser catequista. Dice, el catequista es un facilitador que crea un ambiente, unas condiciones para que la persona en libertad y en gracia se encuentre con Cristo. Entonces la tarea nuestra es crear esas condiciones humanas, por eso somos facilitadores, porque ninguno de nosotros es el que produce este encuentro. Este encuentro es producto de la gracia y de la acción del Espíritu. Pero nosotros humanamente sí debemos capacitarnos, formarnos, para tener la habilidad humana de crear estas condiciones. Que tanto nosotros como los sujetos que participan, lleguemos en libertad y en gracia a vivir esa experiencia de encuentro. Casi que yo podría decir que hacer catequesis no es otra cosa distinta que humanamente generar las condiciones para que nuestros participantes se abran a la acción del Espíritu de Dios. Eso ya no me toca a mí, ya ese encuentro es entre Él y Dios. A mí me toca es crear las condiciones. Entonces fijémonos que el estilo formativo tiene que responder a esto, porque si no esa ruptura, ¿no?, entre lo que tú haces y lo que verdaderamente estás llamado a hacer, y el contenido y el método se ponen en juego aquí. A mí me gusta en esta lógica una sugerencia que nos hace un autor francés, ahorita no me acuerdo mucho el nombre, pero él nos invita a que hagamos una distinción, complementariedad entre lo que es un proceso y lo que es un itinerario. Son palabras que todos usamos hoy día. Y el directorio las usa también a diestra y a siniestra, pero a veces como que las usa como si fueran sinónimos, también nosotros. Yo voy a encuentros de catequistas y todos dicen, aquí llevamos un proceso de primera comunión. Yo, muéstremelo. Entonces el libro de los mismos temas de siempre, pero lo llaman proceso de primera comunión. Pero luego el mismo otro catequista en ese mismo encuentro me dice, aquí llevamos un itinerario de primera comunión. Ya que usa las mismas expresiones, o aquí tenemos un proceso para la confirmación para jóvenes que dura 3 meses. Qué interesante. Bueno, y miro y son los temas de siempre. Y lo llaman proceso, ¿no? O lo llaman inspiración catecumenal. Entonces, ¿qué es lo que estamos invitados a pensar? El itinerario serían esas mediaciones de salvación. O sea, eso es lo que ponemos nosotros como comunidad y como catequistas para crear las condiciones, para que se dé el proceso espiritual que se da en la vida, en el corazón, en la libertad y en la apertura a la acción del Espíritu en cada persona. El itinerario está al servicio del proceso. El proceso es lo que acontece interiormente. Pensemos, aquí Pablo y su equipo, a quien agradecemos mucho esta experiencia, generaron todas unas condiciones de lugar, de ambiente, de habitación, de comidas, de conferencias,
¿Para qué? Para que en cada uno de nosotros suceda un proceso. En este caso el proceso puede ser: salí con preguntas, salí más confundido, tengo muchas sensaciones encontradas, ahora yo no sé qué hacer, yo venía todo claro y ahora salí peor. Y fuera de ese vino ese colombiano y me enredó más la pita, entonces ahora, si antes no los quería, ahora menos. ¿Sí? Eso es lo que va pasando internamente, ¿sí? Pero todo eso que se hizo es para que algo aconteciera en nosotros. Y entonces después uno va conversando por el camino: oye, ¿cómo te fue en el congreso? Bien, eso, mejor dicho, comimos. No, pero ¿qué más? Dormimos. A mí me van a preguntar: ¿y usted cómo le fue? Con un frío. No, ¿qué le pasó dentro? ¿Qué le pasó dentro? Fijémonos que en términos pedagógicos, esto se llama aprendizaje significativo, porque algo, regularmente lo que uno, aprendizaje significativo es que uno se lleva cosas por aprender, se lleva interés por ir más allá. Esto es distinto a tener libros, recetas para hacer catequesis. Entonces, fijémonos la formación a dónde apunta. Apunta a que aprendamos a hacer esto, entendiendo que nosotros somos facilitadores de la acción del Espíritu Santo al servicio de esto. Por eso yo recojo todas esas denominaciones del catequista, testigo, comunicador, educador, no sé qué, en ser mistagogo. Aquí se pone en juego, porque la mistagogía no es otra cosa distinta que generar las condiciones para que la persona tenga la experiencia, ella, la de ella, no la mía, la de ella, de Dios, de Cristo. Porque no, sí, el catequista tiene que ser una persona coherente, con testimonio, con claridad de fe, pero no le está transmitiendo a la persona su experiencia, está creando las condiciones para que ella tenga su experiencia, a su manera, a su ritmo, en su libertad. Porque nosotros pensamos que insistiendo en temas y doctrinas y contenidos, la gente va a vivir esa experiencia. Y no se logra. Por eso se dice que la catequesis es pedagogía en acto de la fe. Veamos estas frases. La catequesis como laboratorio de diálogo, estilo de diálogo, porque es el diálogo entre Dios y nosotros, ¿cierto? Es una acción pedagógica al servicio de ese diálogo de salvación entre Dios y el ser humano. La catequesis se muestra como un proceso espiritual de gestación de la vida cristiana en que quieren llegar a la fe para hacerse cristianos según la palabra que han acogido. Ese es un autor español. La catequesis como acto y proceso de fe trata de prolongar y sostener en todo tiempo y espacio ese encuentro espiritual y fecundo entre el anuncio del querigma y la persona, que se sostenga en el tiempo. Fijémonos que un documento de los catequetas españoles dicen: iniciación cristiana es dar la mano a alguien para que tenga esa experiencia de encuentro con Jesús y pueda y quiera a lo largo de su vida vivir a partir de esa experiencia. Es darle la mano a alguien. Es un acompañante también, por eso el catequista, ¿no? Luego dice: el fruto de la acción catequística no está en el método. El método es importante, pero el fruto no está ahí, sino en la acción del Espíritu. Sigamos porque ya me están mirando allí. Bueno, entonces, para ir terminando, pensemos entonces que la formación del catequista, de todo catequista, porque ¿de dónde salen los catequistas instituidos? De los catequistas. Entonces todos tenemos que ser formados en esa lógica. Y recordemos el término de formación como le di al comienzo. La formación debe ser eminentemente mistagógica. Porque vea, es vital que durante todo el proceso formativo, tanto del catequista como de la catequesis misma, se respire la centralidad de la experiencia espiritual en perspectiva misionera. Eso lo dice el directorio número 135.
Para evitar caer en el riesgo de caer en un afán pastoral estéril, el catequista debe ser entrenado como discípulo misionero, capaz de comenzar siempre desde su propia experiencia de fe. Naturalmente, para yo ser mistagogo, debe tener también yo mismo una experiencia de fe en libertad y en gracia. ¿Sí? Pero no le estoy pasando al otro mi experiencia. Le estoy acompañando al otro a que él tenga su experiencia. ¿Sí? Un chiste bobo pero más largo. Un niño que sale llorando de la catequesis. Le preguntan, ¿pero qué le pasó? No, es que yo no quiero ir al cielo. ¿Por qué no quiere ir al cielo? Es que el catequista me acaba de decir que el cielo es una misa eterna. Sí, porque él estaba transmitiendo su experiencia ya toda, y el niño. Bueno. Se trata, vea esto es muy importante y ayer Montichi nos lo habló y nos lo insistió mucho. Yo por eso a mí me gusta más la palabra sujeto que interlocutor. Se trata de entenderse concretamente como sujetos en formación y abierto a las novedades del espíritu. Él hablaba de la relación estrecha entre formación y autoformación. Si vamos a esa definición que yo les mostré en el directorio, parece que son lo mismo. Parece que la formación es una constante también, autoformación. Porque tenemos que lograr que todos seamos sujetos de esta búsqueda, de esta experiencia. Sí, porque es que y en eso se pone en juego mucho las motivaciones con las que nosotros nos formamos, buscamos y hacemos. En nuestra catequesis la gente no es sujeto, la gente asiste, la gente viene. ¿De los qué? Ah, de los pelos, y yo dije, ¿qué me está diciendo a mí? Dije, gracias, bueno, está bien. O sea, viene obligado, nunca se llega a ser sujeto. Y a veces también hasta nosotros mismos los catequistas no lo hacemos por ser sujetos de una experiencia, sino para ganarnos el cielo, para ganarnos méritos, para que Dios me mire lo bueno que soy. Y no tengo una hora. No, y aquí la hora está terminando. Vea lo que dice más. Todo esto, yo aquí no les estoy diciendo a ustedes ni qué temas, ni qué contenidos, ni cuántos años debe durar la formación del catequista, porque eso le corresponde a cada diócesis, a cada delegación. Me interesaba era mostrarles una perspectiva de pensamiento para pensar todo esto. Vea lo que dice en el número 425. La oficina de catequesis, pobre Pablo, vea lo que le tocó. Ah, Marcelo. Y a mí también, porque yo trabajo ya en Bogotá en esto. Tendrá un especial cuidado con la formación de los catequistas, reconociendo que el Espíritu Santo se sirve de su valiosa y competente colaboración para que el Evangelio sea acogido por todos. Sin embargo, la apertura a la gracia, como lo han venido diciendo, no desconoce el uso de disciplinas pedagógicas que también corresponden al manejo del grupo, a acompañar los procesos de transformación humana y personal, y también hay que formarnos entonces en esa perspectiva. Pero todo eso para promover los procesos de interiorización en la fe. Voy a saltarme muchas cosas. Digo esto y me salto al final. Entonces, nosotros, si pensamos en esa dinámica de lo que estábamos hablando del ministerio del catequista, pero un catequista que no se improvisa, sino que viene con una trayectoria de vida y de formación, es que el catequista que estamos formando tiene la tarea de iniciar la vida cristiana, se le pide animar un camino pedagógico catequístico, la iglesia debe formar a los catequistas en el arte del acompañamiento y la formación pedagógica desarrolla esas actitudes como esta, la capacidad de preparar un itinerario. Pero eso ya, si nos ponemos en esta lógica, preparar un itinerario no es pensar en cuáles son los temas que yo voy a enseñar, ni pensar cuáles son los contenidos que voy a transmitir, es cuál es el ambiente que voy a crear, en qué condiciones, en qué características para estas personas, en este contexto, en esta realidad.
Por eso les decía la diferencia entre itinerario. Itinerario la gente lo entiende como los temas. Y los temas los cambiamos cada año. Yo he visto diócesis donde fui una vez y me dicen, mira, aquí está nuestro libro. Comenzamos por Jesucristo, luego pasamos a la Virgen María, luego a los sacramentos, luego a la creación. Y el año siguiente no. Nos dimos cuenta que eso no nos funcionó, ahora comenzamos por la creación, pasamos a Abraham, no sé qué. Y al año siguiente, no, comenzamos por María porque María es la que nos abre la puerta a Cristo. Entonces María, cambiamos temas. No creamos ambientes de aprendizaje espiritual. El reto es formarnos y que nos formen, que seamos formados en ambientes de procesos espirituales. Me salto todo esto porque el tiempo no nos da. Lástima. Vea todo lo que nos perdimos. Aquí. Voy a ir aquí. Ay, no, me perdí. Es que no encuentro el dibujito. ¿Dónde está? Entonces, si pensamos todo esto inspirados en el número 131 del directorio, pensemos en la circularidad, o sea, pensemos en la forma. El tema era la formación del catequista instituido y de lo que menos he hablado ha sido de eso. Me van a devolver a Colombia sin... Pero tenemos que pensar la formación del catequista instituido en una perspectiva circular de formación. Si estamos inspirados en el número 131 del directorio, ¿sí? Si ese número 31 nos habla de la formación que todo cristiano debe recibir, nos habla del modo de lo que debe acontecer en nuestra iniciación cristiana, nos habla del modo como hemos sido formados como catequistas, pues naturalmente nos habla del modo y el estilo pedagógico de ser formados para catequistas que serán instituidos. Entonces la circularidad de la formación es que esto que acontece aquí, su misma dinámica acontezca después en la formación del catequista. Y esa misma dinámica se replique de alguna manera en la formación del catequista instituido, pero entendiendo que tiene que ser formado para una acción específica y propia en el ejercicio del ministerio. Porque recordemos que el catequista que es instituido es llamado por el obispo en un ejercicio de discernimiento pastoral de la comunidad para un servicio específico en la catequesis en ese entorno, porque han hecho un discernimiento. Entonces puede suceder que el obispo, frente a una realidad de migración muy grande, ¿qué vamos a hacer allá? Entonces la comunidad discierne, instituimos uno o unos catequistas para que su acción se privilegie con ellos. Pero para que ellos sean mistagogos en ese lugar, tuvieron que haber vivido la mistagogía en su propia formación cristiana, haber vivido la mistagogía en su propia iniciación, para que puedan también vivir y ser mistagogos en ese espacio. Luego eso quiere decir que la característica de la formación de cualquiera de nosotros tiene que ser mistagogía. Y eso nos va a invitar a cambiar por completo nuestra forma de ser y de hacer catequesis y de ser catequistas. O sea, por eso yo pongo el énfasis en la mistagogía. Voy a acabar con esta frase ahora sí, tú tranquila. Esta frase para que entendamos aquí todo lo que se pone en juego en la mistagogía. Esto no es una frase mía, esto es una frase de un autor que ha trabajado mucho en la mistagogía que se llama Juan Martín Velasco. Dice, en términos mistagógicos, la transmisión de la fe ha de entenderse en cómo ayudar al sujeto a prestar atención, a tomar conciencia y a consentir una presencia con la que este sujeto ya ha sido agraciado. En términos nuestros, lo que estamos diciendo es que ya en cualquier ser humano, en cualquier realidad humana, obra y actúa el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y eso tenemos que tener conciencia y ser convencidos de eso. El Espíritu de Dios no solamente obra cuando nos reunimos los cristianos y cantamos Espíritu Santo, ven. No solamente obra ahí.
El Espíritu Santo de Dios obra incluso en aquella persona en que nosotros creemos que no tiene nada que ver con la iglesia, ni con Cristo, ni con nada. Ahí ya está actuando el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obra en el mundo, en la ciudad. Por eso decimos que esa presencia ya está en términos cristianos. En términos de fenomenología de lo religioso, lo que quiere decir es que la persona que va profundizando en su existencia se abre al misterio de Dios porque ya habita en él. Pero eso es otra cosa que en otro congreso, en otro simposio, hablaremos. Todo proyecto de transmisión de la fe, en todo lo que hagamos, ha de tener como centro la posibilitación de una experiencia y debe comenzar por una acción mistagógica, un proceso que acompañe al sujeto, que le conduzca a ese descubrimiento, a esa acogida personal en que consiste la fe del misterio que le habita, lo sostiene en el ser y lo atrae hacia sí. Muchas gracias. Bueno, Manuel José, muchísimas gracias. Va a haber algunos momentos para algunas pequeñas preguntitas breves que ya va a animar María Eugenia. Queremos que la gente que nos está siguiendo por streaming de distintos lugares se sientan parte del simposio, ¿sí? No simplemente que están viendo las cosas desde afuera, sino que lo estén viviendo. Así que aprovechemos también, le vamos a dar un fuerte aplauso a los hermanos que no han podido venir, pero que desde afuera, ¿sí? Algunos avisitos parroquiales. Hay 3 personas que tienen serio riesgo de perder sus vuelos si no están a las 12 en punto en la puerta. Así que les pedimos, Caro, el padre Gerardo Sedin y un hermano chileno, Daniel, ¿por dónde está? Sí, tengan todo listo a las 12 porque pasa una persona a buscarlos para que no, pues si no van a tener que carretear como hasta Altagracia para levantar vuelo. Así que les conviene estar a las 12. Otra cosita, por favor, si alguno se tiene que retirar antes, necesitamos que sí o sí toallas y sábanas las dejamos en la pieza. Por favor, no se vayan a olvidar de dejar las toallas y las sábanas en la pieza, porque si no se nos complica mucho la situación. Y las llaves, han puesto una cajita en la puerta para dejar ahí las llaves. Por favor, hagamos un esfuerzo en no olvidarnos de eso, ¿sí? Muy bien. Bueno, sí, lo de las llaves, eso es muy importante. Ahora vamos a hacer 2 preguntas, después van a tener 10 minutitos para tomarse un cafecito y darle el adiós a los bizcochitos de Córdoba. Y en 10 minutos volvemos porque nos quedan algunas cositas importantes y no queremos irnos de tiempo. 2 preguntas. Así te escuchan, nos escuchan también en el streaming. Padre, ¿cómo va? Yo quería hacer una pregunta en torno a lo que es proceso, porque se habla mucho de proceso, todos estamos de acuerdo en esto de que la persona vaya haciendo el proceso, pero yo encuentro un límite bastante grande en el tema del proceso, más allá de que se busque, que es el tema tiempo. En ese sentido, como que me parece que se agarra un poco de los pelos con los itinerarios, porque la persona va haciendo proceso hasta que llega el momento en el que recibe el sacramento y se acaba la catequesis. Entonces, no sé si, porque es como que es un tiempo que da el límite, ¿no? Y quería saber eso, o sea, si hay algo que se esté pensando como para un itinerario donde la persona reciba el sacramento cuando verdaderamente ella sienta que está en condiciones de recibirlo, ¿no? Porque siempre encuentro esta dificultad cuando hablamos de procesos. Incluso el catecumenado que estamos intentando ver plantea esto, pero encuentro esa dificultad cuando uno habla en las parroquias, incluso con los obispos, de estas cosas. No sé si se termina de entender la pregunta. Naturalmente esa pregunta del tiempo siempre sale, ¿no? ¿Cuánto dura
¿Un año, 3 meses, 6 meses? Bueno, digamos, en relación con esto y en relación con la mistagogía de la iglesia y la iniciación que también requiere los dones de Dios dados en los sacramentos de iniciación, tenemos que entender, parece un juego de palabras, pero es clave. Es iniciación cristiana por los sacramentos, no para los sacramentos. O es iniciación en, ¿sí? Porque si fuera para, la meta y el final sí es la recepción de un sacramento católico. Si es por, entonces fijémonos que ahí sí el proceso y la temporalidad funciona, no por si recibió uno u otro sacramento, sino se acompaña es lo que va sucediendo y aconteciendo interiormente en el corazón de las personas. Por eso es equivocado que sigamos hablando, yo aquí no lo he escuchado tanto como en otras partes, pero en otras partes sí se sigue hablando de catequesis de primera comunión, de catequesis de confirmación. ¿También aquí? Ay, yo pensé que ustedes nos están ayudando o sea, no usemos más esas expresiones, no usemos más esas expresiones, porque esas expresiones nos traicionan y le estamos diciendo a la gente, es que esto es un proceso de crecimiento, pero en el fondo lo que estamos haciendo es catequesis de primera comunión. Yo le digo a los catequistas donde estoy, les digo, mire, la próxima vez que los vea, si ustedes me dicen catequesis de primera comunión o de confirmación, hago lo que dice el Evangelio, me sacudo los pies y no los conozco. No usemos más esas palabras, ni digamos, a veces las inscripciones para la primera comunión. Tú lo decías ayer, de pronto ahí sí cojo más tus palabras, ya no escolaricemos más la catequesis. No son cursos, no son cursos, son la experiencia del encuentro con Dios. Y eso se puede, entonces uno puede decir, ¿cuándo habrá personas, porque yo no uso la palabra niños, sino personas, iniciándose a la vida eucarística? Todo tiempo. No que se comenzó en septiembre y se comenzó en marzo. Todo el tiempo la comunidad va a estar acompañando personas. A esa lógica hay que apuntar. Eso implica una transformación de lo que nosotros por ahí vivimos como parroquia, porque la gente viene y pide el sacramento donde tiene un inicio y un fin. O sea, yo creo que tenemos que caminar hacia eso. Ustedes lo están logrando, o sea, eso desde la ignorancia. Hay que caminar, o sea, hay muchos signos que nos muestran que vamos por el mal camino. Todavía yo veo párrocos y catequistas que después de la misa de 6 o 7, donde sea, se paran en el micrófono y comienzan algo así. Están abiertas las inscripciones para las primeras comuniones. Bueno. Informes en el despacho y pagar 50.000 pesos. Bueno, en Colombia. Aquí en Argentina no es que cobren todo eso, ¿no? Desde ahí ya nos estamos traicionando. Bueno, otra pregunta. La segunda y última. Padre, usted dijo que no todo método es bueno para catequesis o es viable, no me acuerdo con qué palabra lo dijo, ¿no? Pero evidentemente en su mente tenía algo que no es bueno para la catequesis y como catequista me gustaría saber cuál. Bueno, es una frase del directorio que está allí, pero digamos que los métodos que sean solamente orientados a instrucción, a dar una información, a dar unas nociones de fórmulas cristianas, no son suficientes. Eso no le quita el valor a que tengamos en el cristianismo ese lenguaje doctrinal y nocional, también hace parte de la experiencia. Pero lástima que aquí no alcanzamos, pero si introducimos la dinámica de un laboratorio de diálogo y la dinámica de laboratorio en la catequesis, los métodos son más de aprendizaje por descubrimiento, de aprendizaje por problemas, de aprendizaje por preguntas, de aprendizajes problematizadores que hacen a la persona sujeto de su propio proceso de aprendizaje. O sea, los métodos tienen que ser métodos que nos hagan sujetos. Interlocutores sí, pero sujetos. Entonces cualquier método que ustedes descubran de colaborativo, cooperativo, significativo, de descubrimiento, problematizador, a partir de experiencias, por proyectos, todos esos que hacen a la persona un sujeto de su propio proceso de formación, que mantienen la motivación siempre abierta, apliquémosles todo eso a crear las condiciones para abrirse al Espíritu de Dios en gracia y en libertad. Esos son los métodos que debemos recurrir.
O sea, eso que hice yo aquí de hablar y demorarme como 10 horas, eso no. Sí, es otra cosa. Más a modo de taller la cosa. Gracias, padre. Otro aplauso para vos.